Bueno, perfecto. Listo, entonces, entramos a una semana 6, ya terminamos lo que veníamos trabajando el tema de bases de datos, vimos los conceptos más importantes para poder entender al menos el funcionamiento básico de una base de datos. Pues dejamos ya como tal, abarcamos ese tema que necesitábamos aprender como base para poder pues seguir avanzando aquí en la curva de aprendizaje que tenemos prevista para este ciclo. Bueno, quedó ese tema abarcado. Aprendimos a utilizar ciertas instrucciones de SQL, tanto las sentencias que conforman el DDL, que es sentencias para la estructura de esa base de datos, como las DML, que pues nos servían para manipular esa información. Claro, con eso ya tenemos un conocimiento un poco más objetivo acerca de qué es una base de datos, qué uso le vamos a dar, y bueno, en fin, ya vimos algunos ejemplos de los que posiblemente podemos reutilizar para lo que nos queda en estas 2 semanas por aprender. Bueno, perfecto. Tenemos hoy un tema esta semana. Vamos a iniciar con el tema de interfaces gráficas. Por aquí vamos a aprender a interactuar ya con ese tema de las interfaces gráficas para poder ya unificar todo lo que hemos venido aprendiendo durante el ciclo, todo el tema de los fundamentos de Java, ¿cierto? Allá la sintaxis básica, toda esa parte de programación orientada a objetos que aprendimos a trabajar, toda la parte de bases de datos, y ya recoger todo este tema con las interfaces gráficas, y aparte de eso, pues empezar como tal a trabajar ya con conexiones a bases de datos, y pues como tal ya hacer ejercicios que ya comprendan con la temática final, ¿cierto? Con la conexión de base de datos y la implementación del modelo vista controlador, ¿cierto? Que es lo que vamos a intentar interactuar. Pues bueno, vamos a empezar entonces a conocer el día de hoy cómo trabajaríamos con estas interfaces gráficas, de qué manera lo podemos hacer. Y bueno, pues tenemos unos elementos que vamos a aprender a manejar, y pues entre otros de los que no están ahí, que nos van a ayudar a interactuar como tal. Bueno, en Java todo está clasificado por paquetes, ¿sí? Como lo hemos venido hablando desde hace mucho tiempo, por paquetes de clases, y todo está clasificado de esa manera, ¿cierto? Pues hay un paquete en Java, pues que se llama el paquete Swing, que dentro de eso vamos a encontrar todas esas clases que necesitamos para poder trabajar la parte gráfica, ¿sí? Ese paquete Swing lo tenemos por allá, y vamos a encontrar dentro de ese paquete Swing pues todas las clases necesarias para utilizar como tal en la parte de interfaces gráficas. Pues esas clases que vamos a utilizar, todas esas clases que vamos a trabajar, pues lo vamos a encontrar allí organizadas en ese paquete. Por eso es que siempre que trabajamos interfaces gráficas, pues todo lo que se va a importar va a ser por allá de ese paquete de clases que se llama Swing, ¿sí? Ese paquete de clases que se llama Swing, pues vamos a intentar importar todo este tema. ¿Y clases como cuáles? Pues todas esas clases que vamos a encontrar pues son netamente clases que apuntan pues obviamente a la jerarquía de todos los elementos visuales que nosotros vamos a utilizar, o los que vamos a aprender a utilizar, ¿cierto? Entonces como tal trabajaríamos con paquetes de clases que están dentro, o clases que están dentro del paquete Swing, ¿sí? Bueno, eso es importante saberlo. Vamos a mostrarle por aquí una imagencita de cómo está la jerarquía de ese paquete, para que la puedan ver con más calma y más detalle. Tenemos por aquí una imagencita, ¿cierto? Donde vamos a encontrar por aquí el Java Swing, ¿cierto? El paquete de Java Swing, y pues de ahí se van a desplegar todos esos componentes o todos esos paquetes de clases que nosotros podemos encontrar allí. Y esos paquetes de clases, ¿cierto? Esas clases allá, pues que van a estar, o aquí están relacionadas, pues a cada uno de los elementos gráficos que podemos utilizar, ¿cierto? Como los JFrame, que vamos a conocer que es un JFrame, los JDialog para los mensajes en pantalla, ¿cierto? Las cajas de texto, los menús, los botones y un montón de elementos, los paneles, los sliders, en fin, una cantidad de elementos que podemos utilizar, que todas están agrupadas pues en ese paquete de clases Swing, ¿cierto? Y pues que vamos a poder
utilizarlas para todos nuestros ejercicios que tengan que ver con la parte gráfica, ¿sí? Bueno, ya vamos a importar todo lo que necesitemos importar, ¿cierto? Ese paquete javax.swing, y pues vamos a encontrar lo necesario para poder trabajar. Bueno, pues ¿cómo trabajamos con eso? Pues seguimos trabajando con NetBeans, volvemos aquí a retomarlo, ya que habíamos dejado de utilizarlo por un tiempo mientras estábamos viendo bases de datos, pero vamos a igual seguir trabajando con el IDE sin problema. Porque con NetBeans, la parte gráfica con NetBeans es un poco más sencilla, más fácil, ¿cierto? Que con otros IDEs, ¿cierto? Por ejemplo, Eclipse, un poco más complejo trabajar esta parte gráfica, pero aquí con NetBeans lo vamos a poder hacer un poco más fácil. Bueno, pues para eso voy a crearme por aquí una nueva carpeta en el disco local C. Vamos a decirle por acá semana 6 y vamos a empezar por ahí a guardar esos ejercicios que vamos a ir guardando allá y creando. Bueno, perfecto. Voy a seguir lo mismo, voy a crearme un proyecto como tal de lo que veníamos trabajando, Java con versión anterior, un Java Application, tal cual. Vamos a seguir haciendo, tal cual. Le voy a decir que se guarde por allá en esa carpeta semana 6. Ya tenemos, que no me cree ni paquetes, ni clases, ni nada por defecto. Simplemente semana 6 y le vamos a dar un nombre por aquí, vamos a decirle 0. Vamos a decirle 01. Listo. El primer ejercicio de interfaz gráfica. Y bueno, finalicemos por aquí. Hacemos create. Ahí lo tenemos. Bueno, perfecto. Vamos a trabajar un paquete nuevo por aquí. Vamos a crear un nuevo paquete y lo vamos a llamar ahora formularios. Para hacer énfasis a esa parte visual. Formularios. Y lo vamos a dejar ahí creadito. Ese paquete de formularios. Pues en ese paquete nos vamos a crear por aquí. Voy a decir por aquí una nueva clase. Pero ya no voy a crear una clase como tal, sino voy a crear un primer elemento, un JFrame4. Bueno, pues miremos más o menos qué es eso, ¿cierto? Pues un JFrame4, dice por acá, se puede decir que un JFrame es una clase utilizada en Swing, es una biblioteca de clases, ahí entre paréntesis. Esto nos sirve para ¿qué? Generar ventanas de usuario, en las cuales se les pueden añadir diferentes objetos, como que botones, JTables, etcétera. Con estos objetos el usuario podrá interactuar con el programa. Pues un JFrame es pues como esa ventana inicial, ¿cierto? Esa ventana de usuario inicial en la que nosotros vamos a empezar a trabajar. Pues eso es lo que vamos a hacer acá. Dentro de este paquete formulario yo le voy a dar clic derecho, le voy a decir nuevo, pero ya no voy a crear una clase convencional como venía trabajando. Ya le voy a decir que quiero un JFrame4, ¿sí? Un JFrame4. Es decir, acá y lo voy a llamar principal. Perfecto. Voy a crear por acá. Miren que una vez se me genera como tal esto por aquí. Y aquí tengo mi JFrame4. Genera una vista totalmente diferente. O sea que ya no vamos a tener una clase como la acostumbramos a decir. Clase código, ¿cierto? Allá en el paquete código una clase llamada principal, sino que vamos a tener ahora es un paquete llamado formularios y dentro de ese paquete un JFrame4 por aquí con estas características. Bueno, ahora me quitamos por aquí el tema oscuro para que puedan ver un poco mejor. Vamos a decirle por aquí opción, apariencia. Vamos a dejar nuevamente el Windows. Clicar OK y que se reinicie nuestro IDE. Que guarde todo. Vamos a ver que volviese, nos quede en color blanquito para que se puedan ver bien los elementos sin problema. Es que recargue. Listo, aquí recargó. Ya tenemos como tal por acá. Está perfecto. Bueno, cuando creamos un proyecto, ¿cierto? Y generamos un JFrame4 por aquí, como lo que hicimos dentro del paquete formularios,
tenemos principales, pues nos vamos a encontrar con algo como esto, ¿cierto? Pues este es todo el entorno que nos va a permitir trabajar, ¿sí? Todo el entorno que nos va a permitir trabajar. Vamos a ver si lo podemos agrandar un poquito. A ver cómo se nos ve. 125 para que puedan ver un poco más esos elementos. A ver qué pasa. Creo que ahí está mejor. Perfecto. Bueno, esto es un JFrame Force, ¿cierto? Es el primer elemento que vamos a trabajar. Y si ustedes ven, pues ¿para qué nos va a servir? Para generar ventanas de usuario, ¿sí? Sobre esto vamos a empezar a trabajar. O sea que vamos a tener un JFrame Force que nos va a permitir generar ventanas de usuario donde yo voy a poder colocar, ¿cierto? Ciertos elementos, allá como qué elementos, pues mire que aquí tenemos a la parte derecha la paleta de las opciones que nos ofrece, ¿cierto? Nuestro NetBeam, ¿sí? Para todos esos elementos gráficos para Java, o sea que todo esto va a ser tipo escritorio, sí, claro, o sea, esto no es nada con la web, no tiene nada que ver con eso, va a ser escritorio, ¿cierto? Desarrollo para escritorio. Aquí tenemos todos esos elementos gráficos. Tenemos importante de esta lista, si minimizamos por acá, de esta lista importante, la sección Swing Containers, ¿cierto? Todos estos elementos que vamos a ver algunos de estos, ¿sí? Obviamente por el tiempo no alcanzamos a ver todos esos elementos, ni hacer ejemplos con todos los elementos, pero veremos los más principales para que ustedes tengan una idea y puedan pues indagar más adelante qué otros elementos pueden utilizar para mejorar sus interfaces, ¿cierto? Los swing controls, ¿cierto? Que vamos a encontrar los labels, los botones, ¿cierto? Los chatbots, los radios y un montón de elementos que vamos a ir utilizando en nuestros ejercicios con interfaces gráficas, ¿cierto? Los JTables, esas tablas, esas tablitas que nos permiten mostrar datos, ¿sí? Súper importantes, los spinner, en fin, un montón de elementos que vamos a utilizar y los swing menú, ¿cierto? Aquí menús que vamos a poder interactuar, obviamente vamos a hacer una interfaz más robusta para que podamos hacer un ejercicio más completo, pero bueno, poco a poco los vamos a ir utilizando, ¿cierto? Y en las otras secciones, pues hay un montón de elementos más, los diálogos, que también los utilizamos, los option pane para mostrar información. Pero aquí para allá, estos ya son elementos que poco se utilizan. Los AWT son viejitos, son un poco más antiguos, que a algunos les gusta utilizar, pero eso no lo vamos a ver. Y ahí hay más elementos que no nos interesan. Nos interesan los primeros, en los containers, los controls y los menús. Perfecto. Bueno. Lo primero que hago siempre que genero un proyecto de interfaz gráfica es ejecutarlo, darle un play por aquí para decirle cuál va a ser mi clase principal. En este caso, formularios.principal, le voy a decir que ok para que ya nuestro proyecto se configure y genere. Ahí se va a demorar un poquito. Genere mi clase principal. Mira, aquí está mi primer JFrame, ¿cierto? Mi primera interfaz, o sea, mi primer ventana de usuario. ¿Sí ven? Mire, aquí vamos a tener un icono, esto se va a poder cambiar, le vamos a poder poner un nombre aquí, vamos a poder tener esto más grande, ¿cierto? Redimensionarlo, bloquear que no se pueda redimensionar, en fin, cualquier cantidad de cosas que puedan, eh, eh, propiedades que se pueden modificar, pues las vamos a poder modificar, los botones de minimizar, de maximizar si lo quiero, ¿cierto? E inclusive en el botón de cerrar, y pues eso tendríamos nuestro primer JFrame. También podríamos utilizar cosas por la consola, se podemos seguir haciéndolo sin problema. Pero bueno, ¿qué hay que saber de este tema? Cuando generamos, vamos a mirar que aquí va a estar nuestra paleta de controles. ¿Y cómo agregamos un control? Pues simplemente escogemos el que queremos y lo arrastramos aquí a nuestro JFrame, ¿sí? Bueno, pero miren que aquí es debajo de la pestaña donde dice principal.java, vamos a encontrar una división, dice Source, Design, History. Bueno, pues en Design nos va a mostrar el modo diseño de nuestra interfaz, ¿cierto? Los elementos gráficos como tal. Pero si vamos al modo Source, miren que vamos a encontrar código como tal, código como tal, ¿cierto? ¿Por qué? Pues claro, ¿qué tenemos aquí? Si yo voy a la carpeta física que creé, donde tengo semana 6, y voy a 01, me vengo a SRC, donde están los datos, los archivos de mi programación. Mira, aquí está el paquete de formularios, y ingreso allá. Mire que hay dos elementos, ¿cierto?
el punto for, que es la parte de sin, ¿cierto? O sea, la parte gráfica, y el principal punto Java, o sea, hay una clase por debajo. Por eso, el NetBeans nos permite seleccionar dentro de la parte de código, el source, o la parte de diseño, ¿sí? Si miramos esa parte de código, esto de history, pues van a ser todos los cambios que yo voy haciendo dentro de mi proyecto, que voy agregando, es una pequeña bitácora ahí, ¿cierto? Si toco por aquí y me va mostrando ahí cosas que voy visitando, pero bueno, no es tan importante. Bueno, por lo menos para lo que vamos a hacer no es tan importante. Pero sí la parte de diseño y la parte de código, ¿sí? Esto sí es importante. Bueno, importante saber que tenemos el design y el source, que nos muestra el código, o sea, la clase. Esto lo podemos quitar si queremos también. Y vamos a mirar. Mire que esto es una clase como tal de lo que hemos venido trabajando. Mire, package, formularios, tal cual como si hubiéramos hecho la clase principal cuando estábamos trabajando en modo consola. Mire, una clase de tipo o nivel público, ya ustedes conocen esto, ¿cierto? La clase se llama principal, mire, tiene una herencia, ya ustedes saben esto, ya saben que es una herencia, y mire de dónde hereda de un paquete Java dentro del paquete Swing, pero mire que está utilizando un JFrame, ¿cierto? Estamos heredando, tenemos una herencia, mira aquí encontramos ¿qué es esto, señores? ¿Qué es esto que ven acá? ¿Un constructor? Un constructor, ¿cierto? Tiene una clase, es una clase convencional. Lo que pasa es que es una clase enfocada a los elementos gráficos. Y mire que el constructor por aquí dice algo que InIComponents está inicializando algo por acá. ¿Qué pasa? Si yo le doy doble clic por aquí o le doy... Aquí normalmente está recogido ese InIComponent. Mire, aquí no llegó. Bien, le di control, clic, me llevó acá. Recogí esto estaba recogido. Private, void, InIComponents. ¿Qué es esto? Un nivel privado, o sea que solamente lo puede ver quién, la clase solamente lo puede utilizar, no retorna nada, todo esto ya lo saben. Y tiene un método, ¿cierto? Que se llama InIComponents. Si le doy clic en el más, mire que ahí hay un montón de cosas que se van a ir agrandando dependiendo de la cantidad de elementos que nosotros tengamos en nuestro proyecto. Pero esto no nos interesa, ¿cierto? Esto ni siquiera lo queremos entenderlo. Lo que hace es inicializar cada elemento gráfico que yo voy utilizando, ¿sí? Por eso está recogido, siempre lo ve uno recogido, pero mire que el constructor llama siempre ese método, y ese método está acá. Sí, mire, un método a nivel privado que no retorna nada y se llama InIComponents, ¿sí? InIComponents. Bueno, pues mire que es una clase convencional, un constructor, ¿cierto? Una herencia de un JFrame, de otra clase por allá, y por aquí, mire, encontramos nuestro método main, el común método main que trabajábamos, pero enfocado a la parte visual, ¿cierto? Pero tenemos un método main. Ahí tenemos un método main, ¿sí? Existe tal cual como trabajamos por consola, acá también vamos a encontrar un método main, ¿cierto? Porque ya saben que necesitamos de un método main para que, al menos un método main, para que la aplicación se pueda ejecutar, ¿cierto? Y al menos una clase debe tener un método main. Pues ahí lo tenemos, ¿sí? Tal cual. O sea que es una clase como las común y corrientes que hemos trabajado. Sí, la estructura es igual, es una clase. ¿Que tiene otras cosas? Pues sí, mire por acá, toda la parte visual, ¿sí? Para que corra todo eso de esos elementos visuales, ¿cierto? Pero como tal es una clase. Ahí está, que va a ir creciendo de acuerdo a lo que nosotros vayamos utilizando, de acuerdo a los componentes. Por eso tiene la parte de código, porque pues obviamente si ven que es una parte de código, pues deduciremos que tendremos que programar algo acá, ¿sí? Y pues en esencia es así, ¿cierto? Vamos a tener que programar algo ahí. Pero bueno, seguimos mirando, volvemos a la parte de diseño. Y ya tenemos nuestro primer Cota Frame y ya conocemos como tal que hay una pestaña que nos muestra la parte de código, ¿cierto? La parte lógica, diríamos. Normalmente esto se asemeja a la parte lógica de nuestro programa, ¿cierto? La parte lógica, la parte de código y la parte visual, ¿sí? La parte visual. Este tema de las interfaces gráficas en Java ya tiene muchísimos años, esto no es nuevo, ¿cierto? Sino que, ¿qué pasa? Hoy en día casi nadie programa de esta manera, ¿cierto? Porque pues ya todo se hace para la web prácticamente.
Haríamos algo como esto ya cuando nos toque hacerlo obligado para alguna cosa en específico, pero ya todo es enfocado a la web, ¿cierto? Todo es enfocado a la web. Entonces, pero esto tiene muchísimos años de estar funcionando. Dale un momento. Perfecto. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos nuestro primer JFrame. Vamos a trabajar sobre este. Podemos aquí reducir el tamaño, agrandarlo como sea. Inclusive tengo un botoncito acá que dice Preview Dead Scene. Si yo le doy clic, pues me va a ir mostrando. En este caso, no sé qué pasó. Se bloqueó. Algo le pasó. Tendría que habernos mostrado aquí como tal. No funcionó ahí. Hay que habernos mostrado como tal el preview de nuestro diseño. Bueno, vamos a mirar a ver qué pasa. Pero bueno, importante también, cuando yo toco un elemento visual, se me habilita esta ventanita, ¿cierto? Que se llama los properties o las propiedades de ese elemento visual. Supremamente importante, ¿sí? Si la cierro y no la llego a encontrar, pues posiblemente aquí en Windows, normalmente la podemos volver a encontrar. Si no estoy mal, es aquí en IDE Tools, ¿sí? En pestaña Windows, IDE Tools y Properties. Y vuelve y nos aparece, porque puede ser que se le hubiese cerrado y no la encuentre, ¿sí? O también puede decirle Windows y volver acá y decirle Reset Windows para que vuelva y le restablezca todas las ventanas por defecto que carga el IDE de NetBeans, ¿vale? Pero si no, en este caso simplemente IDE Tools y le digo que me muestre las properties. ¿Qué va a pasar acá? Si toco este elemento, se me van a habilitar unas propiedades y esas propiedades tenemos tres pestañas, las propiedades, los eventos de esa propiedad, que ya miraremos que es el tema de los eventos, el código de esa propiedad. Bueno, pues cada una pues tiene sus cosas en particular, ¿cierto? Aquí voy a poder alterar cosas en particular de cada elemento visual, obviamente dependiendo lo que yo vaya a trabajar o qué elemento esté trabajando, pues voy a tener unas propiedades que pueda utilizar, ¿sí? Unas propiedades que pueda cambiar, otras que tal vez no, dependiendo del elemento, en fin. Pero vamos a poder aquí modificar events, los eventos que se van a hacer dependiendo de esa propiedad, el código de esa propiedad. Normalmente vamos a encontrar por aquí unos ejemplos, ¿cierto? Unas propiedades, como tal, unos atributos que podemos cambiar y que vamos a ir mirando, pero esto va a ayudar a controlar o a darle como tal configuraciones en específicas a pues nuestros elementos visuales que utilicemos. También, si no queremos ir a las propiedades, podemos también dar clic derecho y se nos va a habilitar acá algunas cosas que podemos utilizar rápidas, ¿cierto? Como tal, de cada elemento gráfico que estemos trabajando, ¿sí? Por aquí, algunas cosas que podamos utilizar sin problema, pero bueno, ahí poco a poco vamos a ir mirando. Cada elemento va a tener sus propiedades para cada elemento. Bueno, entonces, cuando yo voy a utilizar cosas como estas, una interfaz gráfica, acostumbro a utilizar algo adicional que se llaman los containers, ¿sí? En esos containers yo voy a encontrar un elemento que es bastante importante en el momento de trabajar interfaces gráficas, ¿cierto? Y se llaman los paneles. Estos elementos son bastante importantes. ¿Cómo agrego un panel? Simplemente lo selecciono, lo llevo para acá y lo suelto y ya tengo un panel agregado, ¿sí? Ya tengo un panel agregado. ¿Para qué sirve un panel? Pues dentro del mundo de las opciones que tiene el entorno de Java, ¿cierto? Existen cosas como estas que nos facilitan la vida a los programadores, ¿sí? Más fácil, más dinámico, ¿en cuanto a qué? Pues en cuanto a poder qué, ¿para qué sirve ese panel? Pues vamos a poder meter muchos objetos, ¿cierto? Contener objetos, por eso dice que está en la sección de contenedores, ¿cierto? Objetos como cuáles, botones, etiquetas, cajas de texto, ¿sí? Cualquier tipo de objeto que necesitemos, y pues lo va a agrupar, ¿sí? Como lo va a agrupar, yo voy a poder mover el panel completo y todos los objetos que estén dentro se van a poder ubicar de una manera más fácil, ¿sí? Estos paneles son importantes para eso, son bastante utilizados, ¿cierto?
Porque si no tuviésemos un panel, ¿qué pasaría? Bueno, tendríamos que mover objeto por objeto. Vamos a mirar qué pasaría, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos paneles? Yo lo toco por acá y mire que parece que no agregué nada, pero el panel existe. Para eso necesitamos otra pestaña más que nosotros normalmente cerramos en nuestro NetBeans, pero cuando estamos trabajando con interfaces gráficas es bastante importante tener esa pestaña habilitada. ¿Cuál pestaña es? Pues la pestaña que nos permite, vamos a buscarla por acá, Windows, y vamos a buscar una pestaña que se llama Navigator, ¿cierto? O Control 7, vuelve la activa. Mire, la habilito por aquí y se nos habilita acá, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esta pestaña? Un poquito para acá. Pues mire que nos va a ir mostrando cada elemento, si bien lo toqué, me va mostrando cada elemento gráfico que voy agregando a mi proyecto, ¿sí? Lo va mostrando y yo puedo darle clic aquí, desplegar, y mirar que dentro de ese elemento hay otro elemento, y cada vez que lo toco, pues me va señalando en dónde está ese elemento, ¿cierto? Y a su vez, si este tuviese por dentro otro elemento, pues me va mostrando un árbol de jerarquía de todos los elementos visuales o gráficos que estoy utilizando en mi proyecto. Y pues eso es importante, ¿cierto? Para poder saber cómo está el orden de mis elementos, qué elementos estoy utilizando. En este caso, mire, si yo no utilizo ese Navigator, pues a simple ojo no puedo saber si agregaron un panel. Pero bueno, hay otro truco para eso, ¿cierto? Cada vez que agregamos un panel, pues yo acostumbro a tocarlo, ir a las propiedades y cambiarle aquí en Properties el background, ¿cierto? Darle un colorcito, darle un colorcito. ¿Cómo le doy un colorcito? Pues mire, aquí puedo colocar los valores de los colores, ¿cierto? O darle clic aquí a los punticos, se va a generar la paleta de colores. Hay un montón de tipos de colores que puedo utilizar, mire todas las posibles combinaciones, los RGB, en fin, ya puede usted cacharrear con todo ese montón de colores que quiera utilizar, ya es cosa suya. Simplemente para distinguirlo le voy a dar un colorcito por ahí, cualquier color, y le voy a decir OK, y ya se cambia de color y ya puedo ver ese panel un poco más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, podría estirarlo por aquí, ahí tengo ese panel, un panel ahí como tal, y puedo seguir mirando qué otras propiedades puedo utilizar o cambiar. Mira, aquí cambia el background, el color de fondo, aquí dice que hay un border, también le podemos colocar unos estilos de border, miren que hay varios, ¿cierto? Hay varios estilos de border, por ejemplo, si selecciono este, le digo OK, vamos a chiquitar un poquito más ese panel para que se vea por aquí, y si ejecuto este proyectico, mire que se nos va a ver esa interfaz, mírenos por acá, mire, se nos ve aquí como un recuadrito metido entre la interfaz principal, o sea, podemos ir jugando con todos esos posibles estilos, ¿cierto? Que nos generan las interfaces, ¿sí? Bueno, hay muchas propiedades. Obviamente no las vamos a poder abarcar todas por el tiempo, pero pues usted puede cacharrear y agregar las otras, ¿cierto? Modificar como quiera que se vea su interfaz. ¿Qué pasa con esto? Siempre se va a generar en esta posición las ventanas cada vez que lo ejecutemos. Pero si yo no quiero que se me genere en esta posición, yo quiero que de pronto se me genere al centro, también puedo corregir eso, ¿cierto? Puedo corregir eso, en donde, pues aquí en mi proyecto yo toco el JFrame, ¿cierto? Y mire que se me habilitan las propiedades, y voy a una pestaña que se llama Coded, ¿cierto? Y me va a decir la forma de las políticas del tamaño de la ventana. Les voy a generar ahí, voy a seleccionar la opción que dice Generate Path, y aquí abajito le voy a decir Generate Center. Ya con solo decirle eso, ¿cierto? Y guardar los cambios, la próxima vez que yo vaya a ejecutar mi programa, ya esa ventana estaría ubicada siempre en el centro, por defecto. Bueno, mira, ahí la tenemos. ¿Que la puedo mover? Sí, claro, la puedo mover, ¿cierto? Pero si la vuelvo a ejecutar, por defecto siempre va a estar en el centro, ¿sí? Y más cosas que podemos ir aprendiendo de las interfaces gráficas, ¿sí? Ahí simplemente la dije que se ubicara en el centro, no hice nada más, ¿cierto? Ahí pueden haber más propiedades que podemos utilizar. Mire, si miramos ese JFrame, tiene habilitadas más propiedades. Aquí hay un título, si yo le coloco aquí, puedo decirle, por ejemplo, menú principal, por ejemplo, ¿cierto? Guardamos los cambios, ejecuto esto por acá,
Vamos que se ejecute, se demora un poquito más de las consolas y mire que es el título de la ventana. Por ejemplo, menú principal, le coloqué, ahí ya sale el título, en fin. Y podemos seguir modificando cosas como tales, como esas cositas que nos van a ayudar a que de pronto se nos vea un poco mejor nuestras ventanas, en fin. Vamos a mirar, mira, ahí tiene un montón de propiedades que podemos ir cambiando. Un montón de propiedades, ¿cierto? Colores de fuentes, en fin. Imágenes de los iconos que podemos configurarlas, ¿cierto? Si queremos que se maximice, si quiere se tenga cierto tamaño, en fin, ¿cierto? Ahí vamos a poder utilizar esto. Si queremos que no se pueda modificar el tamaño de la ventana, por ejemplo, puedo quitar esta propiedad. Normalmente ejecuto por aquí. Y mire, ya al maximizar ya no funciona, ¿cierto? Con solo quitarle esa propiedad y mire, ya no me deja ni siquiera quitarle como tal. Acá se nos quedó el proyectico, ahí está la ventana. Como tal, quitar esto, perdón, mover el tamaño de esa ventana, ¿cierto? Ya nos quedó ahí fija. Bueno, ahí poco a poco lo pueden ir configurando. ¿Y qué es esas propiedades? Pues del JFrame, ¿cierto? Esa ventana principal que estoy generando. Lo único que le dije fue por aquí abajito una propiedad, ¿cierto? Dice resides, saciable. La tenía activada, yo lo único que le hice fue quitársela, ¿cierto? Para que no me dejen que estén cambiando el tamaño de esa ventana. Bueno, esas son cositas de lujo ahí como para arreglar. Pero bueno, en esencia, los paneles supremamente importantes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo meto un elemento, por ejemplo, voy a llamar un botón. Vamos a colocarlo por acá, arrastro un botón, ya tengo un botón por acá. Voy a llamarme otro botón y voy a llamarme otro botón. Ahí tengo 3 botoncitos, perfecto. 3 botones sencillos, no hemos hecho nada todavía, no hay nada todavía de programación, en fin. Ahora voy a hacer ese mismo ejemplo, acá, llamándome 3 botones, pero por fuera de ese panel. Perfecto. Ahí están esos 3 botones por fuera del panel. Voy a intentar reubicar esos 3 botones, ¿sí? Mire que ya me va a tocar, si quiero mover un poco más, me tocaría mover botón a botón, ¿cierto? Uno por uno. Con el panel, ¿no? Simplemente muevo el panel completo. Si necesito reubicar los botones más para acá, si lo necesito más para acá, pero mire que el panel me contiene todos los botones y puedo mover ese panel con todos los elementos de una vez sin problema. Pues ahí está el objetivo principal de por qué usar un panel, ¿cierto? ¿Por qué utilizar un panel? Nos va a ayudar a controlar y agrupar esos elementos gráficos dentro de ese panel y utilizarlo de una manera más fácil para la organización visual, ¿sí? O sea que esto no deberíamos utilizarlo así, suelto, porque en el momento que queramos redistribuir nuestra interfaz, pues nos va a tocar más trabajo de diseño en cuanto a mover cada elemento y molestar con cada elemento por independiente, y pues esa no es la idea. Vamos a quitarles esto, selecciono, suprimir, suprimir, voy a quitar todo esto también, suprimir, suprimir, suprimir. Perfecto. ¿Qué pasa acá? Pasémonos a la parte de código. Mire que init components se va agrandando, pero bueno, vamos a quitar por acá. Mire que vamos a tener algo más que no estaba ahorita. Agregamos un panel, ¿cierto? Y mire qué pasó. Se nos agregó algo más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto en una clase convencional? ¿Un atributo? Un atributo de la clase, ¿cierto? Tal cual, de nivel de acceso privado, ¿cierto? El nombre del atributo, ¿cuál es? JPanel1 y ese es el tipo de atributo, ¿cierto? O sea, un tipo JPanel. Eso ya ustedes lo saben. Ya saben, esto es un atributo, o sea que es por cada elemento que vaya agregando se me va a ir agrandando por ahí algo, pues posiblemente sí, ¿cierto? Por ejemplo, si agrego acá un botón, nuevamente a mi panel, control S por aquí, voy a mi parte de código, reviso nuevamente mis atributos y mire que ya me agregó un nuevo atributo. Toma esos componentes visuales como atributos de esa clase, ¿cierto? Toma esos componentes visuales como atributo de esa clase. Y mire que siempre ya nos va a poner por defecto un nombre de cada elemento. Pero bueno, no es muy buen hábito o no es muy buena práctica de programación dejar
que cada elemento tenga el nombre por defecto que le coloca Java, ¿cierto? Pues nosotros le podemos dar un nombre a cada elemento, ¿cierto? Y eso sería lo correcto, darle nosotros un nombre a cada elemento. ¿Cómo lo podemos hacer? Voy a quitarme este botón por el momento. Vamos a seguir mirando un poco más. Regálenme un momento. Listo, qué pena, señores. Bueno, entonces, miramos que cada vez que agregamos un elemento, pues en la parte de código, pues se nos agrega un nuevo atributo, ¿cierto? Referente a ese nuevo elemento. Hablamos que va a generar un nombre automático, ¿sí? Pues lo genera automático, pero debemos acostumbrarnos a poner nuestros propios nombres para poder saber como tal cómo referenciarnos a cada elemento, y es importante hacerlo, ¿sí? Mira que acá en nuestro navigator nos dice que se llama JPanel 1. Si yo toco ese panel, ¿cierto? Me vengo por acá, ahí aparecen las propiedades. Miren, aquí tengo las propiedades, puedo hacer un montón de cosas con esas propiedades, en fin. Pero si yo voy a coded, me va a aparecer algo que se llama el variable name, y eso es supremamente importante cuando estamos trabajando con elementos visuales, porque pues va a ser la forma en que yo voy a poder referenciar o utilizar ese elemento, ¿cierto? El variable name, ¿sí? Lo puedo modificar acá, o también puedo seleccionar encima de ese panel, clic derecho, ¿sí? Y por aquí voy a encontrar también chain variable name, y también puedo cambiarlo. Por cualquiera de las dos opciones, como quiera hacerlo, no importa, lo importante es que lo haga, ¿cierto? No importa, por cualquiera de las dos opciones, lo puede hacer. Si no, simplemente lo toca y viene a las propiedades, coded y variable name. Bueno, pues yo le voy a decir que eso se va a llamar panel y cabecera. Panel cabecera, utilizando la sintaxis de Java para el nombre de las variables, ¿cierto? Panel cabecera, lo voy a llamar así. Perfecto. Ahora sí bien, si lo toco, mire, ya dice panel cabecera, pero yo ya sé que esto es el panel de mi cabecera. Y puedo tener varios paneles. Yo puedo agregar aquí, por ejemplo, un panel para el cuerpo de mi proyecto. Agregarlo por acá, hagámoslo un poquito más grande,
Seleccionémoslo, vamos a las properties, les cambiamos por aquí el color y coloquémosle cualquier colorcito por aquí, por ejemplo este, tengo un colorcito un poco más claro, este está como muy oscuro, aquí este colorcito, ok, selecciono, hago lo mismo, voy a la ventana Code o clic derecho y le voy a decir panel cuerpo. Inclusive puedo tener otro panel también si quiero, puedo decirle aquí otro panel, ubicarlo por acá, extenderlo por aquí, lo mismo tocarlo, ir aquí a las propiedades, cambiarle el color para no equivocarnos, coloquémosle el mismo de arriba, y así, y lo puedo tocar y le puedo decir code y lo voy a llamar por ejemplo panel, lo puedo llamar inclusive, si quiero, o panel botones, por ejemplo, si voy a ubicar ahí los botones de mi aplicación, como lo quiera llamar. Lo importante es que le dé un nombre para que mire que ya aquí ya dentro del JFrame se nos crecieron en el Navigator y nos muestra los elementos que ya tenemos. Cada vez que toco uno, pues me puedo ubicar más fácil en ese elemento. Bueno, toco aquí, voy a cambiarle el border que sea igualito al otro, creo que le puse este, ahora que ok, sí, lo mismo este, cámara aquí border, este por aquí, ok, perfecto. Y ahí tenemos entonces ya 3 paneles dentro de un JFrame, ¿sí? Mire, podemos aquí reducirlo un poco más, si quiero hacer por aquí un poco más pequeña mi interfaz, se nos va cuadrando aquí sin problema, este nos queda un poco más pequeño, mola hasta este, ya tenemos ahí una interfaz gráfica para empezar a trabajar. Si lo ejecuto, pues ya tendríamos ahí una interfaz donde va a mostrar simplemente una ventana con unos paneles que pues obviamente vamos a ubicar dentro de esos paneles pues unos elementos gráficos para poder trabajar, ¿sí? Bueno, miremos entonces cómo sería eso. Vamos a cerrar por aquí. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta este punto, señores? Profe, esos colores se van a ver cuando uno proyecte pues la interfaz o no Sí, claro. esos. Sí, claro. Mire, si yo le doy aquí play, ahí de una vez ya sale el color de la interfaz. De una vez salió, ¿cierto? Gracias. Obviamente, pues ustedes quieren, los pueden dejar por el color por defecto que trae, para que se camufle pues con el color por defecto de la ventana. Pero bueno, eso ya es cuestión de ir maquetando por ahí o maquillando por ahí nuestras interfaces. Profe, a mí no me sale lo de las propiedades, ¿me puede repetir, por favor, cómo fue que lo sacó? Sí, claro. Si no le salen las propiedades, entonces puede ser que esto esté cerrado así. Viene a la ventana en la parte superior en el menú Windows, le da clic y busca la opción donde dice IDE Tools. ¿Sí? Windows IDE Tools y le dice Properties nuevamente o Control Shift 7. Con eso también lo puedo activar. Y ahí ya le va a salir la ventanita acá en este lado. ¿Listo? Lo mismo pasa para la pestaña de Navigator. Windows y vengo por acá y le digo Navigator o Control 7 y vuelvo y me sale entonces esta ventana, porque normalmente uno la cierra y deja la de Projects nada más, ¿sí? Normalmente la cierra y por eso pues se queda esa ventana ahí totalmente cerrada. Pero bueno, venimos por este lado, ¿sí? Aquí normalmente uno hace esto, solo deja Projects, si no volvemos a habilitar Navigator y ahí está nuestra ventanita sin problemas. Toquemos por aquí, ahí están nuestros elementos, perfecto. Bueno, entonces ya hemos venido tomando forma que necesitamos colocar un JFrame para generar una ventana, ¿cierto? Un JFrame, sinónimo de una ventana de usuario, ¿cierto? Unos paneles que nos van a permitir, pues, organizar, agrupar nuestros elementos. ¿Cierto? Unos paneles que nos van a permitir organizar nuestros elementos agrupaditos, ¿cierto? Y de esa manera lo vamos a poder mover más fácil. Bueno, pues empecemos entonces. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Voy a colocarme acá dentro de mi panel cabecera. Voy a colocarme un control, un label,
O sea, estos labels, ¿para qué nos van a servir? Si lo arrastro por acá, nos van a servir para colocar títulos a nuestras ventanas, ¿sí? Un label, títulos a nuestras ventanas, o títulos que vamos a utilizar. Si yo le doy doble clic, puedo cambiar ahí el texto, o si lo selecciono, simplemente voy a seleccionarlo, la ventana de Properties, vamos a mirar por acá, que hay una propiedad que se llama Test, y también voy a poder cambiar ese texto, o dándole doble clic, o clic derecho también, y decirle editar test. Hay varias formas de hacerlo, usted ya escoge cuál quiere, ¿cierto? Usted ya escoge cuál quiere. El texto de mostrar, vengo acá, el test, esa propiedad test que se encuentra es el texto que va a mostrar. Por ejemplo, le voy a decir, se va a llamar sumar números. Vamos a hacer un ejercicio básico para ir mirando este tema de esas propiedades gráficas. Y mire que ya quedó nuestro texto a lo mismo o igual, ¿cierto? Que los otros componentes gráficos que ya utilicé, yo debería darle un nombre a ese label para referirme a él. Si ven, mire, le colocó JLabel1. Pues yo voy a ir acá a las propiedades, encoded, y en variable name le voy a decir que se va a llamar LBL, acostumbro siempre el label, LBL, una nomenclatura, LBL, pues por ejemplo le puedo decir LBL título, ¿cierto? O algo así. Le pueden dar nombres a todos esos elementos, pero mire que esto tiene texto, ¿cierto? Si voy aquí a las propiedades, voy a poder encontrar una propiedad que se llama font, ¿sí? Si toco aquí, pues es un tipo de letra, voy a poder escoger un tipo de letra, ¿cierto? Con la que yo quiera que se vea ahí. Sí, mire, y cualquier tipo de letra que tenga su sistema operativo en ese momento habilitada, ¿cierto? Plana, bold, ¿cierto? Italy, lo que sea, hasta el tamaño de la fuente, por ejemplo 24, ok. Mire que ya se nos va a ver esto un poco más grandecito. Ahí tenemos, vamos a chiquitar un poquito la ventana, hacer algo más chiquito por acá, dejémoslo por aquí. Y bueno, podemos centrar esto por acá, ubicarlo un poquito mejor, en fin, pero mire que ya podemos tener un elemento nuevo o un elemento o un componente nuevo, ¿cierto? O un componente básico de los que tienen las interfaces gráficas, ¿cierto? Elementos básicos como un label, ¿cierto? Utilizado para títulos o para otras cosas más que podemos utilizarlo. Bueno, tenemos ahí eso que dice sumar números, perfecto, sin problema. Puedo agregarme por aquí un botón, voy a decirle que voy a agregar un botón por aquí en la parte inferior, perdón, me equivoqué, un botón por acá, en la parte inferior, tengo un botón, si lo toco, voy a poder cambiarle, también tiene una propiedad test, o sea, la propiedad del botón, puedo decir, por ejemplo, que se va a llamar salir, mire que ya cambia de nombre ese botón, y bueno, y también debería darle como tal un nombre a ese botón, ¿cierto? ¿Cómo le cambiamos el nombre? Pues tal cual como los otros elementos, ya como les dije, ¿cierto? Seleccionando ese elemento, yendo a la pestaña Coded y venir aquí a variable name, y normalmente, por ejemplo, nomenclatura para los botones, uno le dice btn, ¿cierto? Y por ejemplo, salir, ¿sí? Btn salir. Y ya sabemos que tenemos un botón que se llama btn salir y que en cualquier momento podemos tocarlo y referenciarnos, ¿sí? Si lo toco y miro más propiedades, pues puede ser que tenga más propiedades para modificar, claro, yo puedo inclusive aquí agrandar hasta el tamaño del botón, qué tan grande lo quiero, por ejemplo así de grande, pero si quiero agrandar el texto, por lo mismo, mira, aquí tenemos la opción de seleccionar por acá el texto, inclusive la fuente, si quiero por aquí fuente más, en fin, y mire que ya tengo un botón grande, inclusive si lo toco también puedo tener algo que se llama el background, puedo inclusive cambiarle el color a ese botón, en fin, lo que yo quiera hacer, pues ahí lo voy a poder trabajar sin problema, ¿cierto? Un botón grande ahí, grandísimo diría yo, ya salió de proporción, pero bueno, es como para mostrar esas pequeñas propiedades. Si yo quiero también tener algo como esto, ¿cierto? Voy a ejecutar este pequeño programita y esa propiedad normalmente la utilizamos bastante en elementos web, ¿cierto? Y es esa propiedad tooltip, ¿cierto? Que cuando uno pasa el foco por encima de ese elemento, mire que sale un letrerito adicional, ¿cierto? Que nos sirve como información.
¿sí? ¿Sería útil para qué? Por ejemplo, si en vez de tener aquí la palabra salir, tuviese un icono, ¿cierto? Un icono que simbolizara salir, pero que si yo quiero adicional que diga qué es lo que realmente hace botón, ¿cierto? Pues poder colocarle un tooltip, ¿cierto? Una propiedad de esas que es bastante utilizada en la web también. En la web tenemos esta pequeña propiedad acá de tooltip text, pero ahí la tenemos y la podemos utilizar. Bueno, pero en fin, cosas importantes, como les dije, el tema del nombre de ese elemento, ¿cierto? Las propiedades, y bueno, cada botón o cada elemento va a tener una forma de programar, ¿cierto? ¿Cómo programo yo un botón? Normalmente, si yo quiero programar un botón, le doy doble clic encima de ese botón y mire que me va a llevar por acá a un método, mírelo, private, void, o sea que no retorna nada, btn salir action performer, ¿cierto? Tiene un evento, ¿sí? Y mire que aquí dice que agregue todo mi código acá, o sea que ahí puedo programar lo que quiero que haga el botón, ¿sí? Ahí puedo programar lo que quiero que haga el botón, sin tanto inconveniente, ¿sí? Si vengo otra vez acá a mi design, control S, guardo todo lo que tengo, paso a mi source y mire que ese no lo teníamos ahorita, ¿cierto? Agregamos un botón y se agregó otro método. Pues vamos a pequeñar esto para que no nos genere peso y no se nos confundan. Inclusive quitemos esto por acá y revisemos un poquito otra vez la clase. Mire la clase, ¿cierto? Pero mire que se agregó un nuevo método a la clase por fuera de ese método main. O sea que todo lo que hemos aprendido hasta el momento, ¿qué pasa? Pues se reutiliza, ¿cierto? Todo lo que hemos aprendido hasta el momento se reutiliza. Bueno, seguimos entonces mirando. Vamos a mirar entonces aquí nuestro botoncito, seguimos en la parte gráfica y vamos a aprender a programar un botón. ¿Cómo lo aprendemos a programar? Pues si le doy doble clic, va a llevar acá a este método donde está ese código, ¿cierto? Es un código básico que podemos hacer ahí sin problema. Pues podríamos hacer normalmente un botón de salir, es algo como una instrucción como system, control espacio, system, ¿cierto? Llamo a un método que se llama exit y coloco aquí un 0 dentro de ese método como tal, ¿sí? System.exit, 0 entre los paréntesis, punto y coma, y con esto ya este botón de salir nos funcionaría, ¿cierto? Si yo ejecuto este programa, vengo por acá, esperamos que se cargue la interfaz y le doy clic al botoncito salir, mire que ya me cerró la ventana y finalizó pues el programita, ¿cierto? Simple instrucción, system.exit, 0, sin inconveniente alguno. Profe, siempre hay que colocar el 0 para salir. O sea, no hay otra instrucción si se deja, por ejemplo, los paréntesis vacíos. ¿No No, haría la función? siempre coloca 0 para salir, ¿vale? Entonces system.exit, 0, y él te genera la instrucción para que cierre la ventana, ¿sí? Que sería lo mismo que los iconos de la parte superior, donde doy clic para cerrar, pues ahí se cerraría también sin problema. Pero si lo quieren hacer con botoncitos ahí más visuales, pues lo podemos hacer también. Gracias, profe. Perfecto. Bueno, tenemos ya otro elemento más. Agregamos un botón, inclusive puedo agregar otro botón. Voy a agregar por aquí un botoncito más. Vamos a tratar de dejarlo del mismo tamaño. Acá, perfecto. Lo toco. Voy a decir que ese test va a decir sumar, por ejemplo. Lo tengo. Y le voy a dar entonces que tiene la misma letra. Aquí la que escogí. Segó por aquí Vlad. Creo que 24. Ok. Y nos quedó pequeñito. Agrandar por acá el botoncito, sumar, ahí lo tenemos. Hagámoslo por acá para que se nos vea un poco más centrado. Stop, hacémoslo por aquí.
Hacemos este por aquí al ladito. Y cerremos un poquito este panel. Listo, ahí tenemos entonces un botón para sumar, un botón para salir y estamos construyendo una interfaz gráfica básica, pero pues entendiendo paso a paso cómo o qué elementos puedo yo utilizar, ¿sí? Bueno, vamos entonces a interactuar con otros elementos más que debemos conocer, ¿sí? Voy a colocarme por aquí un label también, vamos a ponerlo por acá, vamos a decirle, se nos olvidó ponerle aquí el nombre a este botón, vamos a decirle en código, vamos a decirle btn, vamos a llamar el botón sumar, btn sumar, perfecto, ya tiene nombre, y ahora este nuevo label, vamos a darle la propiedad test, digámosle que primer ejemplo, 2 puntos, así es lo que va a mostrar, y podemos inclusive agrandar también esto, darle un poquito más de texto, dámosle que por ahí a 14, ok, primer número, ahí lo tengo, inclusive le vamos a cambiar el nombre, LBL, primer número, está ese nombre, voy a hacerme otro por acá, otro label, properties, voy a decir segundo, número, puntos, lo mismo, vamos a code, le voy a decir LBL, segundo número, lo tengo, cambiémosle también ese tamaño de texto, vamos a hacerlo por acá 14, ok, o inclusive un poquito más grande, digámosle que por acá a 18, este también por acá a 18, pura carpintería en cuanto al diseño, y aquí podemos tocarlo, que se nos quede y se nos alinea al otro, por aquí, listo, perfecto, ya tenemos dos, y ahora vamos a agregar un nuevo elemento, de aquí de los controles, ¿cierto? Una caja de texto, un text file. Agreguémonos una cajita de texto, voy a pasarla por aquí. Ahí tengo una primera caja de texto que puedo tocar, agrandar un poco más, ¿cierto? Inclusive alinearla un poquito más por aquí. La selecciono, quiero que no me muestre nada, pues en las propiedades, en text, pues la dejo vacía, ¿cierto? Para que no me muestre nada por acá. O si quiero, por defecto, podría colocar un 0, por ejemplo, si quiero, ¿cierto? Bueno, voy a coded y le voy a dar entonces txt, normalmente hacemos eso, por ejemplo txt 1, ¿cierto? Ya le tengo un nombre, txt 1, voy a agregarme otra cajita de texto, otro text file, voy a pasarlo por aquí, voy a alargarlo acá que quede al mismo tamaño, le hago el mismo tratamiento, lo toco, properties, text, se la quito, y en code le voy a decir txt num 2. Listo, ya tengo varios elementos. Bueno, en text, dejémosle también, por defecto, 0. Stop. Mire que ya tengo una interfaz un poco más completa, ¿cierto? Donde me pide, inclusive, si toco aquí esta cajita de texto, pues voy a poder también cambiarle el tamaño de ese texto que se digite, ¿cierto? Voy a decirle que a 18 para que quede como al otro. Y aquí también a 18 para que quede como más o menos acorde a ese label. Listo, ya tenemos ahí una interfaz. Inclusive podría traerme esto más para aquí, si quiero, y centrar un poco más. Listo, si quiero centrar un poco más, ahí tendría ya una pequeña interfaz que si la ejecuto, pues ya vamos a tener una ventanita de usuario con ya unos elementos básicos que estamos tratando de aprender a utilizar, ¿cierto? Listo, tenemos ahí, sumar números, mire que ya se nos pone un foco en la caja principal, puedo hasta borrar esto, inscribir algún valor, ¿sí? sin problema, lo mismo por acá, ¿cierto? Y si le hago por aquí sumar, pues todavía no tenemos nada, no hace nada, el único botón que sirve es el de salir, ¿cierto? No hemos programado nada más. Bueno, voy aquí a tocar este elemento, con control, también puedo mover un poco esto a la vez, perfecto. Voy a agregarme aquí algo abajo, un label, vamos a agregarnos un label por aquí,
para que nos muestre el resultado de esa suma. Inclusive voy a hacerlo por aquí grande si quiero, que se vea grandecito, por aquí, listo. Obviamente no se nos va a ver, digámosle que por defecto tenga 0, o que esté vacío. Listo. Vamos a codec, lo mismo, voy a decirle LBL, por ejemplo. Ahí está. Y en las propiedades, pues agrandémosle ese texto, por ejemplo, coloquémosle a 36. A ver cómo se nos va ahorita. Bueno, por el momento ni se ve. Si lo ejecuto, pues ni siquiera se ve como tal. Ahí está. Pero mire que el LBLS que creamos, el test, el label ese, ni siquiera aparece, ¿cierto? Lo tenemos oculto. Ya está nuestro pequeño programita, por aquí una cabecera para el título, un cuerpo del programita, unos botones que van a hacer algo, en fin, ¿cierto? Digámosle salir. Bueno, ya tendríamos ahí armado al menos lo esencial de nuestro ejemplo. Pues vamos a mirar entonces cómo trabajamos con eso. Bueno, si yo toco este botón, voy a mirar que se habilita una pestaña que dice Events. Pues aquí van a ver un montón de eventos, ¿cierto? Mire, si toco el de salir, ya se me habilitó un evento que dice Action Perform. ¿Sí? Mire, aquí me aparece, pero tengo un montón de eventos y esos eventos pues van a estar, dependiendo de lo que yo quiera hacer, pues voy a poder controlarlos, ¿sí? Pero por el momento el que nos interesa es el evento que se produce cuando yo le doy un clic, o sea, cuando yo le doy doble clic, ptn sumar action, ¿cierto? Este evento es el que quiero programar. Mire que ya se generó el evento. Control S, si voy otra vez a la parte de diseño, toco el botón sumar, voy a eventos, mire que ya aparece el evento principal, ¿cierto? Pero mire que esos eventos se pueden ir activando dependiendo de lo que yo vaya haciendo. Van a haber eventos, por ejemplo, de moverse, de hacer algo dependiendo con otro elemento, de si presiono un enter haga algo, en fin, si muevo el mouse, en fin, un montón de eventos que me van a servir, pero que como tal, pues el que voy a utilizar por el momento simplemente es el evento convencional de darle un clic y que haga algo ese botón, ¿cierto? El evento convencional de que haga algo ese botón cuando dé un clic. Bueno. Sigamos entonces. Bueno, voy a programar en ese botón sumar, ¿cierto? Voy a programar en ese botón sumar. Es un evento al que tengo que programar. Cuando dé clic en ese botón, debe hacer algo, ¿cierto? Debe hacer algo mi programa. En este caso, ese algo, pues, va a tener que recoger por aquí estos números que están digitados, ¿cierto? Y hacer alguna operación con eso. Bueno, pues esa es la idea, ¿cierto? Ya esto es lo mismo como si estuviéramos trabajando con la consola, pero ya obviamente de modo gráfico. Bueno, pues voy a darle doble clic en ese botón sumar, mire que se me habilita acá, que aquí debo escribir el código. Perfecto. ¿Qué código voy a escribir? Bueno, pues vamos a mirar qué código vamos a escribir. Pues tal cual, como nosotros veníamos trabajando, yo puedo tener aquí varias zonas. Decirle aquí, por ejemplo, la zona de declaración de las variables, como lo hacíamos para la consola. Puedo tener una zona de declaración de variables sin problema, ¿cierto? Voy a necesitar unas variables donde almacene el valor que viene de las cajas de texto, ¿sí? Por ejemplo, yo podría tener de tipo entero, ¿cierto? Una variable que se llame, por ejemplo, número 1, ¿sí? También número 2, tal cual como aprendimos, inclusive una para el resultado, ¿cierto? De que ya tenemos una definición de variables, tal cual, una definición de variables. Y podemos hacer tal cual como veníamos trabajando con la consola. Puedo tener hasta una zona donde se capturen esos datos, ¿sí? De datos, ¿cierto? ¿Cuál es la captura de datos? Pues la captura de datos de los elementos visuales que tengo allá, los elementos gráficos, o sea, en este caso las cajas de texto. Y puedo capturar esos datos en esas variables, ¿sí? Y esa es la idea. Por ejemplo, yo puedo decir que número 1 y aquí vamos a utilizar un concepto nuevo
que se llama el casteo, ¿cierto? El casteo de datos, ¿sí? El casteo de datos, yo puedo decir entonces algo como lo siguiente. ¿Qué pasa? Sin casteo de datos, vamos a hacerlo sin casteo de datos primero, sin casteo de tipos de datos. Y aquí es importante lo que les decía, el nombre del elemento gráfico, ¿sí? Para poder referenciarnos o instanciarlo, ¿sí? Si yo voy aquí a Design y toco las cajas de texto, resulta que las dejamos con un nombre, ¿cierto? TXT, NUM1, TXT, NUM2. Pues ese es el nombre que voy a necesitar aquí en el código para referenciarme o para dirigirme a que voy a utilizar ese elemento, ¿cierto? Entonces yo puedo decir aquí TXT, ¿sí? Mire, control espacio y ya nos aparece. ¿Por qué nos aparece? Porque simplemente eso aquí abajito es un atributo de la clase, ¿sí? Tal cual. No estamos haciendo nada extraño. Esto de las partes de las interfaces gráficas no es que sea muy complejo, ¿sí? La verdad no es complejo, sino que pues es un poco simplemente entender algunas cosas y pues empezarlas a ejecutar, ¿sí? Pero como tal no es complejo, ¿sí? Mire que todo lo que hemos aprendido nos ha servido, ¿sí? Tal cual, porque ya entendemos qué es una clase, cuáles son los atributos, que tiene métodos, que tiene constructor, en fin, ya hemos aprendido varias cosas que nos ha venido facilitando todo este proceso. Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Me estoy referenciando a la TXT, control espacio, mire, 1. Y como tengo el valor de la caja, pues voy a utilizar un método de ese elemento, ¿cierto? De ese elemento que estoy utilizando. Recuerda que eso es una clase, ¿sí? Si nosotros vamos a la parte superior de nuestra clase, pues él puede ir haciendo por acá importaciones dependiendo de lo que necesite, ¿cierto? En el momento no tenemos nada extraño, pero voy a ir haciendo importaciones de todo lo que él vaya necesitando, sin problema alguno. De cada elemento que necesite puede importar ese elemento como tal si lo necesita, ¿cierto? Pero bueno, por el momento vamos a seguir trabajando para ir entendiendo un poco más. Bajo por aquí otra vez a mi método, al del botón, a ese evento del botón, le voy a decir una propiedad, punto, voy a acceder a un método que tiene ese elemento, esa caja de texto, ese text file, y ese método se llama getText. Por aquí, getText. Ahí está. Y esta es la forma en que yo puedo obtener el valor de esa caja de texto, el nombre de la caja, punto, su elemento getText. Con esto ya tengo ese valor y lo puedo almacenar en una variable. Pero mire que tenemos un problema. Toquemos por aquí, dice incompatible tipos, ¿cierto? Bueno, pues tal cual como en la consola trabajábamos y mirábamos que todo lo que venía por teclado normalmente era una cadena, que si no lo convertíamos, y eso también lo hicimos con Python, ¿cierto? Tal cual. Todo lo que venía era una cadena, que si no lo convertíamos, pues sencillo, no podemos trabajarlo, ¿cierto? Porque estamos diciendo que la variable número 1 es de tipo entero, pero que lo que viene acá es una cadena. Entonces nos está diciendo, hey hermano, debe hacer una conversión de tipos. Y para eso utilizamos algo que se llama el casteo, que es lo mismo que ustedes hacían allá cuando tenían los datos por consola y le decían nets in, nets line, nets float, nets towlet, pero aquí hacemos una conversión un poco diferente. Si son enteros, llamamos a la clase integer, ¿cierto? Le decimos punto y llamamos a un método que se llama parse, control espacio, parseIn. Voy a convertirlo a entero, ¿cierto? ¿Y qué voy a convertir a entero? Pues lo que trae mi caja de texto. Control X y entre los paréntesis meto eso. Y mire que lo que viene en mi caja de texto es una cadena que obviamente no voy a poder almacenar en una variable de tipo número, ¿sí? No lo voy a poder almacenar. Déjame por aquí que esto quedó raro, ¿cierto? Options. No tomó el color por defecto del lienzo. Coloquemos que lo tiene, background. ¿Cómo fue este? Dejemos el por defecto. Creo que esto es... No, creo que es el de NetBeans. Sí, este. Aplicar
y OK. Listo, pero creo que se ve más feo. Estaba como mejor el otro. ¿Lo ven ahí un poco mejor o se ve más feo así? Pues en lo personal creo que se veía mejor antes. ¿Se veía mejor antes? Sí, igual. Dejemos entonces el anterior. Nuevamente aquí Tools, Options. Entonces coloquemos, creo que tenía el de... creo que era esta la opción que teníamos. Sí, perfecto. Ahí está. OK, listo. Pero bueno, ya que hicimos acá, lo mismo que veníamos haciendo en la consola, tal cual como capturamos con la clase Scanner el dato, tal cual. Lo único que cambia es un poco, estamos haciendo un casteo de datos, ¿cierto? Utilizando la clase integer. Recuerden que los tipos de datos en Java, existen tipos de datos primitivos, que eran como los enteros y todos esos que ya ustedes conocen, pero también existían tipos de datos object, de tipo clase, ¿cierto? Y pues en esos está la clase integer. ¿Sí? Que en algún momento por ahí hicimos algo con esa clase. Pues son un tipo de datos un poco más avanzados que ya tienen métodos que se pueden utilizar, ¿sí ven? Como por ejemplo parseInt, cuando estos tipos de datos no lo tienen, ¿sí? No lo tienen. Bueno, pues ¿cómo capturo la segunda caja? Sencillo. Pues, número 2 va a ser igual, perdón, fue por aquí. Número control espacio, número 2 va a ser igual. Y lo mismo, voy a decirle primero la clase integer punto el método parse qué, parseInt, y mire que aquí hay otros que se pueden utilizar. Voy a convertir a parseInt, que es convertirlo a un entero, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo. Xstep, control espacio, la caja 2, punto getText. Ahí tenemos entonces, como tal, ya tenemos los dos números capturados, sin problema. Sí, tenemos esos dos números capturados sin problema. Bueno, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos hacer ya una operación si queremos, ¿sí? Por ejemplo, acá podría yo hacer mi lógica de negocio, como la hablábamos tal cual. La solución de mi método. Tenemos tal cual. Y ya puedo hacer, por ejemplo, que esa variable de resultado que tenemos por acá sea igual, pues, simplemente la suma del número 1 más la suma del número 2. ¿Sí? Tal cual. Mire, ahí ya tenemos ese valor. O sea que ahí ya está haciendo una operación. ¿Sí? Ya está haciendo una operación. Inclusive yo puedo utilizar hasta la consola si quiero. Por ejemplo, desde aquí yo puedo decir algo como un show, tal cual como ustedes ya sabían hacerlo, y decirle que resultado. ¿Sí? Mire qué pasaría. Si yo ejecuto esto, vamos a ejecutar el programita visual. Esperemos que se ejecute. Le voy a decirle acá que 5. Bajemos este. Aquí 5. Si le doy sumar, mire que acá en la consola ya me salió el resultado, 10, ¿cierto? Pero aquí en la interfaz gráfica todavía no hemos mostrado ese resultado, ¿sí? Pero ya me salió 10, ¿cierto? Perfecto, ¿cierto? Ah, bueno, pues ahí pasa tal cual, ¿sí? Puedo seguir utilizando la consola si quiero, con esas instrucciones que ustedes aprendieron tal cual. ¿Sí? Mira, ahí hicimos un system.out que imprimió en la consola y nos imprimió el resultado en la consola. Pero la idea no es esa, ¿cierto? La idea es que, o sea, comentaríalo por acá, la idea es que pues nos muestre eso en la interfaz visual. Sí, esa es la idea. La idea es no mostrar en la consola, porque ya estamos utilizando una interfaz gráfica. Bueno, pues eso es fácil, no es complicado. Yo puedo decirle acá, después de que haga la operación, puedo llamar a mi elemento donde voy a mostrar, ¿cierto? O sea, por aquí este señor, LBL resultado, ¿sí? Debo mostrar el resultado en ese elemento. ¿Y cómo lo hago? Pues voy otra vez aquí a mi botón donde estoy programando, el botón sumar, y le puedo decir aquí sin ningún problema, LBL, llamarlo acá, control espacio, mire que ahí me salen todos los posibles LBLs que tenga, LBL resultado, porque es al que me quiero referir,
Y tengo por allá un método que se llama setText. Mire, este método setText pues permite hacer algo como que pasarle por aquí el resultado. ¿Listo? Y en teoría debería, cuando yo sume, simplemente mostrarme el resultado ahí. Pero mire que tenemos un problema. Nos dice incompatible tipos. ¿Sí? Tal cual. El setText espera una cadena. Pues necesitamos convertirlo. Hay dos formas de solucionarlo, ¿cierto? Por ejemplo, una forma de solucionarlo es que esto es un entero y debo convertirlo en una cadena. Una forma de solucionarlo es no utilizar un tipo de datos primitivo como un entero, sino utilizar un tipo de datos integer, ¿cierto? O sea, un tipo de datos más avanzado, o sea, de tipo objeto, de tipo clase, y decirle aquí simplemente al resultado y llamar punto toString. ¿Se acuerdan de ese método? El método toString. Bueno, pues ahí está. Mire que lo utilizamos fácilmente. Convertir eso que está ahí a una cadena. ¿Sí? Súper fácil. Pero tocó cambiar el tipo de datos por un tipo de datos más avanzado, no un tipo de datos primitivo. Y si ejecuto esto, mire qué va a pasar. Voy por acá. Esperamos que se corra el programa. Listo, voy a decirle lo mismo. 5. Acá 5. Voy a sumar. Mire, ya salió el resultado, ¿cierto? 10. Ya tenemos ahí un pequeño programita utilizando interfaz gráfica y tratando de hacerlo pasito a pasito para entender poco a poco cómo funciona esto. Pero mire que ya hice 10. Vamos a mirar, salir. Pero hay otra forma de solucionarlo. Si no quiero utilizar un tipo de datos como este, por ejemplo, podría utilizar el primitivo y aquí, en esta parte, pues convertir, ¿cierto? Ese valor. Pues ¿con quién? Pues con la clase string. Yo puedo utilizar un método que se llama valueOf. Aquí, valueOf. Y él lo que hace también es convertir lo que le pase acá, en este caso la variable resultado, también a string, ¿sí? A string, como lo quieran hacer, ya sea así o de la otra manera, mire que va a funcionar igual. Si eso es como lo quieran hacer, no hay problema. Esperemos que se ejecute. Ahí está, 5, 5, sumar. Mire que funcionó tal cual funcionó, no hubo problema, pero pues obviamente lo puede hacer de dos maneras. Yo diría, hagámoslo con la clase integer, que suena como más elegante, ¿cierto? Voy a dejarle aquí esto inventariado. Es más, voy a dejarle aquí. Regálenme un momento, señores. ¿Listo? Bueno, voy a dejarle aquí, copiar esta línea, para que miren que hay dos formas de poder hacerlo. Tenemos esta comentariada, y aquí voy a colocar con la clase integer, tal cual. Aquí por aquí abajito, entonces vamos a hacer lo mismo, copiamos esta línea, pegamos por acá, comentaríamos esta de aquí abajito, y aquí lo voy a hacer entonces utilizando la clase integer, para que se vea como más chévere, punto toString, y miremos que estamos aplicando ese método como tal. Bueno, aquí podemos hasta inclusive modificar acá esto un poco más, si quiero, la propiedad por aquí, si quiero mostrar más grande ese texto, si lo quiero hacer por ahí, no hay problema. Pues voy a moverlo más por aquí. Ahí tendríamos ya el pequeño programa, control S, volvemos por acá, lo probamos, a ver qué pasa o cómo sale.
Por acá 5. Sumar. Y listo, ahí tenemos el valor 10. Sin problema. Pero mire, ¿qué pasaría si hacemos algo como esto? Sumar. Mire qué pasó por acá. ¿Qué es eso, señores? ¿Qué sucedió ahí? Excepción. Una excepción, un error. Ah, bueno. Pues Una resulta excepción. que las excepciones las podemos utilizar. No tenía mucho sentido, la verdad, haber trabajado el tema de las excepciones cuando vimos el tema por consola. La verdad, eso no tiene mucho sentido, ¿sí? La consola igual, la excepción se lanza y se nos para el programa. Que ya no nos va a mostrar un error en pantalla todo feo, pero se nos va a parar el programa. O sea, no tiene mucho sentido, la verdad, ese tema de excepciones cuando estamos haciendo aplicaciones por consola, ¿sí? Pero bueno, aquí sí son bastante útiles, ¿sí? Aquí sí sirven de una manera un poco mejor, ¿cierto? Entonces, pues yo lo puedo hacer también. O sea, puedo ir a mi botón sumar y puedo decirle que entonces, por acá donde tengo mi lógica de negocio, me meto por aquí y puedo llamar un try, que aquí es try catch, sea una excepción, sin problema. Y ahí tengo mi bloque try catch, tal cual. Y puedo hacer acá, entonces, inclusive, puedo pasar todo esto por aquí, la captura de datos, la puedo pasar dentro de mi try, clic derecho format, lo tengo, estoy capturando los datos, puedo pasar inclusive la operación que estoy realizando por aquí, pasar todo esto a mi try, ¿cierto? O sea que esto es lo que yo voy a ejecutar, tal cual. Si esto llega vacío, pues va a generar una excepción, ¿cierto? Nos va a generar una excepción. Mire que aquí nos genera un... Recuerden, lo que nos marca en amarillo el IDE es porque es algo que posiblemente el IDE puede corregir. Pero mire que el IDE es tan completo que una vez nos dice que puede reemplazar esa excepción, ¿cierto? Si yo toco aquí en el bombillito, mire, dice replace con cache number formats exception. La toqué, me reemplazó porque asume que con lo que yo coloqué aquí, lo más posible que vaya a pasar o una excepción que se vaya a generar va a ser de tipo number format exception, ¿sí? Pero simplemente me dijo, hágalo así, que lo más posible es que tome una excepción de ese tipo. Ah, bueno, ya lo corregí, no hizo nada más. Pero mire que aquí sí voy a poder controlar la excepción. Acá, si vuelvo y genero la excepción, ¿cierto? Aquí voy a poder controlar la excepción y puedo hacer algo como esto. Y hay un nuevo elemento. Puedo utilizar por acá algo que se llama un J. Vamos a decirle por aquí. Utilizarlo desde aquí desde el decim. Podríamos buscar por aquí un elemento. Se nos perdió. ¿Cierto? Aquí podemos utilizar un elemento dialog si queremos. Pero si no, pues podemos utilizar un JOptionPine directamente dentro del botón. Puedo decirle algo como esto. Acá dentro de mi código, J mayúscula o mayúscula, control espacio, mire, JOptionPane para mostrar mensajes en pantalla. Mire que automáticamente lo seleccioné. Aquí se nos hizo un nuevo import en la parte superior. Porque estoy importando un nuevo elemento, una nueva clase que voy a utilizar. O JOptionPane, ¿para qué? Pues quiero mostrar mensajes, pues utilizo un elemento como un JOptionPane para mostrar mensajes visuales, ¿cierto? Y puedo mostrar acá un método que se llama show. Hay muchos, mire que hay bastantes, todo ese montón. Pero lo que me interesa es un show method dialog. Este, por acá. ¿Listo? Nos pide por acá un montón de parámetros, pero al menos debo pasarle dos. ¿Listo? Lo uno, el primer parámetro es decirle en qué parte quiero que se lance ese mensaje, en qué sección de mi programa. En estos, yo puedo decirle entonces, o en el panel de la cabecera, o a nivel de panel de la cabecera, o a nivel del panel del cuerpo, o a nivel del panel de los botones. Entonces, debo decirle, debo indicarle en qué sección. Ese primer parámetro que me muestra acá,
yo le voy a decir entonces que se va a ejecutar a nivel del panel del cuerpo, ¿cierto? Coma, y después el segundo parámetro puede ser el mensaje que quiere mostrar. Por ejemplo, error con el ingreso, por ejemplo, con el ingreso de los números. Ya tendríamos ahí una excepción aplicada en nuestro proyectico. Si le doy play nuevamente y vamos a decirle que las cajas están vacías y las vamos a intentar mandar vacías, mire que qué pasó, ya se nos lanzó este señor, error con el ingreso de los números, ¿cierto? Hay un problema, pero mire que el programa no se nos paró, ¿sí? Pues si la puedo y la vuelvo a lanzar, aquí sí sirven esas excepciones realmente. En la consola nos hubiese mostrado en verde la sección, pero de todas maneras ahí está, ahí hubiese llegado la ejecución de ese programa. ¿Cierto? Bueno, listo. Mira, ahí está. Pero si le digito entonces ahora sí los números, los valores como tal, mire que va a generar el programa y el programa nunca se paró. Ahora sí podemos ver ese verdadero uso de esas excepciones, ¿cierto? Ese verdadero uso de esas excepciones, ¿sí? Tal cual. Dale en un momento. Seguimos entonces por aquí, mirando esto. Vamos a continuar entonces. Ya vimos que la sección realmente es útil. Vamos a hacer un poquito más bonito esto. Voy a decirle aquí salir. Voy a decirle que por acá cuando se lance la sección quiero que haga algo adicional. Bueno, podemos hacerlo que haga algo adicional. Por ejemplo, voy a salirme aquí del método que estoy trabajando. Mire lo que aquí lo tenemos, el del botón. Y por fuera de este método me voy a crear un método más. Voy a decirle private, de tipo private, que no retorne nada. Todo esto ustedes ya lo manejan. Voy a llamarlo limpiar, por ejemplo. Abro aquí, cierro aquí, tengo las llaves y voy a hacer un método. ¿Y qué voy a hacer simplemente en ese método? Simplemente limpiar las cajas cada vez que se lance la sección. txt num1, ¿cierto? Punto set. Hay una propiedad que se llama punto set text, que me va a permitir escribirle un valor por defecto a esa caja, pero en este caso yo le voy a decir que no le escriba ningún valor por defecto, sino que simplemente voy a colocar doble comillas, eso indica que la va a colocar en vacío, ¿cierto? Y lo mismo voy a hacer para el txt 2.setText y lo mismo en vacío. Y ahora voy a hacerle algo más. Bueno, dejémoslo así por el momento. O sea que ese método, después de que se me lance el mensaje, le voy a decir entonces, por aquí, que llame al método limpiar. ¿Sí? Pues vamos a mirar qué hace eso. Si ejecuto esto por acá, vuelvo a ejecutarlo. Vamos que se nos cargue la consola. Voy a decirle aquí que 10, que 20. Ahí va a salir normal. Pero si vengo por aquí, lanzo número, pero nos va a volver a dejar en blanco las cajitas. Es más, podríamos dejar por defecto, o si yo coloco un texto, mire qué va a pasar. Esto también va a lanzar una sección, ¿cierto? Porque no es un número, pero mire que blanqueó las cajitas. Podemos hacerle algo más, que nos deje otra vez el foco en esta caja si queremos. Bueno, pues eso lo podemos hacer, ¿cierto? Aquí en la función limpiar, puedo decirle que la cajita txt
agregue una propiedad que me ayuda para colocar ese foco, ¿cierto? Y se llama request. Hay muchas propiedades, request focus, así se llama. Perdón, este método no es una propiedad, es un método request focus. ¿Y eso para qué me sirve? Cada vez que yo ejecute por aquí, vamos que se lance. Si tengo por acá un montón de texto, eso lanza una sección, sale el mensajito, le digo que ok, gracias por el mensaje, limpio las cajas y me dejo el foco otra vez ahí en la cajita principal. Algo más de forma, ¿cierto? Algo más de forma, no es nada más. Inclusive puedo colocarle aquí en el label que salga, por ejemplo, que ocurrió un error, ¿sí? O sea que podría hacer algo más por acá. Decirle, por ejemplo, al LBL resultado y podría decirle que .setText como valor, por ejemplo, error, algo así, por ejemplo, algo de forma nada más. Si vuelvo y lo ejecuto, pues cuando lance esa sección, vamos a tener algo como esto. Otra vez tengo aquí el texto, se lanzó, ok, y mire que me quedó que hubo un error, ya, simplemente. Bueno, cosas muy básicas, simplemente son cosas de probar, revisar, experimentar, ¿cierto? Tal cual. Y seguir, ¿sí? No es de más, no es de más. Y seguir. Bueno, ¿cómo van hasta ahí, señores? Bien, profe, muy claro. Profe, Bien. ¿puede colocar lo que colocó en la sesión, porfa? ¿En la qué? Perdón? Mostrar el código de la sección. Ah, el código de la sección. Ah, vale, listo. Pero bueno, probaditas para que sea un poquito más chévere esa interfaz. Pero aquí en la sección, aquí estamos. Ese es el código que tiene la sección. Pero si vieron, aquí sí se ve realmente el uso de esa sección, ¿cierto? En la consola no, nada se ve realmente. No, sale la sección, pero el programa de todas maneras se nos detiene, ¿cierto? Entonces no tiene mucho sentido. Aquí en las interfaces gráficas y aquí en adelante, tanto en la web, cuando ustedes estén trabajando en la web con Java, también el dato ahora les va a sugerir generar excepciones en casi todo lo que uno hace. ¿Sí? Nos sugiere aquí debe ir un bloque try catch, aquí debe ir tal cosa. ¿Sí? Tal cual. Esto tal cual es código que vamos a utilizar también si trabajamos Java en la web. ¿Sí? Tal cual. Tal cualito. No cambia mayor cosa. Bueno, señores, pues hasta este punto que hicimos un pequeño ejercicio, entendiendo algunos elementos gráficos, ¿cierto? Ya hay unos elementos gráficos, unas interfaces gráficas, entendiendo que necesitamos siempre un JFrame para generar una ventana de usuario, que podemos utilizar los paneles para agrupar los elementos y poderlos mover más fácil, ¿cierto? Y que tenemos un montón de elementos visuales, ¿cierto? Labels, cajas de texto, ¿cierto? Botones, y que cada uno de estos botones o elementos deberían tener un nombre para poder referenciarnos, porque ya vieron que es bastante importante cuando me paso al código poder utilizar cada elemento gracias a su nombre, ¿sí? Y que tiene unas propiedades, ¿cierto? Unas propiedades que vamos a poder utilizar, unas propiedades, unos eventos para ponerlo más bonito, en fin, ¿sí? No es complicado, es simplemente tratar de entenderlo, así sea con un ejercicio muy básico, pero para tratar de entenderlo y poder pasar a un segundo paso y hacer una interfaz un poco más compleja, que es la que queremos que, es la que quiero que maquetemos, ¿cierto? Para el uso de todo el resto de temas que nos queda por ver, ¿cierto? Que ya utilicemos, por ejemplo, menús, ¿sí? Que utilicemos el concepto de menús, ¿cierto? Que utilicemos el concepto de múltiples páginas en la misma aplicación, ¿sí? En fin, esa es la idea, llegar a ese punto. Entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido posible con esto, ver la parte básica y dejar a finalizar o antes de que se finalice la semana, pues dejar como tal nuestra interfaz un poco más elaborada, lista para empezar ya conectarla con la base de datos, empezar a hacer el ejercicio que quiero que hagamos completo, ¿cierto? Utilizando allá la conexión a la base de datos, utilizando allá todo lo que nos falta por ver, el modelo vista controlador, cómo deberíamos utilizarlo actualmente, ¿sí? Cómo deberíamos organizar el proyecto acá, los paquetes, todo cómo debería ir,
se llevarían un ejercicio completo, hecho de la mejor manera posible, para que pues de pronto en algún momento les toque replicar en alguna prueba técnica, en lo que sea, lo van a poder replicar tal cual y les funciona, ¿sí? Tal cual. Una prueba por allá de trabajo, les pueden poner algo como esto, hacer algo de lo que vamos a hacer, con una interfaz gráfica y pues ya tiene un ejemplo base donde puede reutilizarlo. La verdad lo podría reutilizar bastante. Bueno, señores, no les quito más tiempo por el día de hoy. Marquen la asistencia y adjunto el video y adjunto el proyecto de código hasta donde va para que lo revisen con calma allá en su casa, ¿cierto? Vuelvan y analicen paso a paso qué fue lo que hicimos. Mañana continuamos con algo más de esto, ¿cierto? Para entender un poco más este concepto, ¿sí? Y que nos quede un poco claro cómo utilizamos de aquí en adelante esas interfaces gráficas para lo que nos falta por hacer. ¿Listo, señores? Que tengan excelente noche y nos vemos el día de mañana. Ok, profe, que pase una Profesor, bonita noche. gracias. ¿Vale? Gracias, hasta luego.